Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se pintan estas baterías Venganza por Alex, el primero de muchos tutoriales de pintura. I hear a lot of people saying the blues, but I'm gonna tell you what the blues is. When you ain't got no money. Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver el pintado de las plataformas, las torretas de Warhammer 40.000, las torretas baterías Venganza. Como veis son unas figuras que tienen una estructura hexagonal. El cañón se emplaza aquí y se han montado ahí dos tipos: el cañón clásico de batalla, el cañón de batalla, Leman Russ, llevan los Leman Russ, y el Gatling. En este caso hemos montado las dos con el tipo cañón. La imprimación de ambas torretas se ha dado con un Black Chaos de Citadel. Ya sabéis, siempre aconsejo que la figura siempre la impriméis en un spray con algún tipo de aglutinante barnizado para que luego coja bien la pintura. El siguiente paso que se ha dado después de la imprimación en la torreta ha sido el de un rojo, el Evil Scarlet Sun. ¿Cómo se ha dado? No se ha dado con pincel, se ha dado con un aerógrafo. En concreto yo estoy usando dos tipos de aerógrafos, el de para escenografía y otra cosilla además de Green Stuff, que es el clásico de artesanía latina, y el otro que estoy usando es el aerógrafo, el Ultra Pro. Entonces voy a explicaros paso a paso el proceso de pintura para los cañones, para las torretas de batería Venganza. El primer paso que vamos a hacer es aplicar un pincel seco de Riza Dust, como vais a ver en el siguiente corte. Este pincel seco voy a aplicarlo con un pincel Citadel, el de pinceles secos, pero también os digo que en algunas zonas voy a darle con el base de Citadel, y con ambos pinceles voy a aplicar el pincel seco. Las tres tintas que voy a usar para el pintado de la torreta son la de Coelia, Duloin y Reyland Fleshade. La Reyland Fleshade voy a usarla para tonos ocre, para oxidar metales o tonos ocre, los huesos de la calavera. El Nuloy, sin embargo, voy a usarlo para los tonos metálicos y para hacerle sombreado al rojo, que se ha dado con aero. Y el Coelia Green Shade lo voy a usar para ciertas zonas del metálico para darle un toque azulado diferente. Por aquí tenemos los tonos huesos, el Zandri Dust y el Terminatus Stone, que iría después del Zandri Dust. El Zandri Dust se aplica como base y el Terminatus Stone como pincel seco. Luego la luz de los colores huesos, de las partes de hueso que veis de la torreta, se darían con Flyer One Flesh. En el apartado metálico tendríamos estos tres colores: el Warlock bronce, en el que irían los tonos bronceados, algunas partes de la torreta, los pigmentos de Vallejo, el negro carbón, para oxidar un poco, para darle ese tono de disparo al cañón. Cuando realicemos los disparos, pues supuestamente los cañones sueltan algún tipo de hollín y demás, entonces utilizamos este pigmento de Vallejo, que luego fijaremos con un spray de imprimación a la figura. Como veis, esto es un color que lía un poquillo el follón. Ahí lo tenéis. El negro carbón de Vallejo y el de Asperche, que es el equivalente al antiguo metalizado Volte. Como os he dicho al principio, usaré el Rizarra como primera toma de contacto de pintura con la figura para adivinar un poco los bordes y para darle una pequeña luz a ese rojo que hemos aplicado con el aero, como he dicho anteriormente. Como os he dicho, lo primero que voy a hacer es aplicar el pincel seco, el dry, el Riza Rust, encima de la torreta. Para ello voy a aplicar Riza Rust con el base de Citadel, tamaño 1. Voy a hacer un pequeño pincel seco
en la tableta, quede bien seco, y como veis en cámara voy a empezar a aplicarlo en la zona que tienen más vértices. Da igual que manchemos zonas que van a ir luego de otro color, pero como veis se va poco a poco, se va iluminando y me va adivinando las partes, los vértices de la figura, iluminando también de paso el rojo. El cañón va en negro, no hace falta que le demos, pero sí que tenemos que insistir bastante en las zonas con protuberancias y vértices de la figura. Bien, como veis con este pre-light que le hemos dado de dry, hemos conseguido iluminar vagamente esas zonas de vértices para darle un poco de volumen a la figura y tener una idea preconcebida de dónde vamos a aplicar esos colores y demás, y qué partes de las figuras pueden verse más haciendo este proceso. Este proceso yo acostumbro a hacerlo bastante, ya que la pintura en fast paint, en pintura rápida, suele ser un recurso bastante adecuado para darle ya un volumen a la figura y darle ya unas pequeñas luces previas al pintado de la figura. Como veis, tenéis ahí la iluminación en naranja. No hay que ser muy pulcro con este proceso, simplemente es para darle un poco de volumen a la figura. El siguiente paso que voy a dar es darle a las zonas que van de metal, voy a darle una capa metálica con el metalizado Voltex. Para ello voy a usar un pincel que tengo bastante brillado porque es una base y la quiero dar rápidamente, y voy a aplicar la pintura, el pigmento lo voy a hacer una paleta húmeda. Como recordáis, la paleta húmeda pues ya sabéis, lleva el papel de horno y abajo lleva algunas esponjitas que le echamos agua, así conservan la humedad. Si queremos pintar otro día, pues cerramos la cajita y asiduamente vamos llenando de agua y cambiando el papel que se nos va manchando. Así mantenemos la humedad dentro y ya está. Voy a echar aquí un poco de color. Voy a echarlo a la izquierda, la paleta húmeda, para que no moleste, y voy a empezar aplicando los metálicos en las zonas que irían metálicas. El cañón va metálico, así que voy a darle rápidamente una pequeña capa de metal así rápido. Otra zona que iría en metálica también serían estos semiarcos. Aquí sí tengo que tener un poco más cuidado porque puedo manchar zonas rojas de la figura. Con cuidado vamos aplicando con el lomo y la punta del pincel el color metálico en la figura. Voy a intentar hacer zoom para que lo veáis. Un consejo que os doy en la pintura rápida es que no perdáis tiempo en meteros en camisas de 11 varas y darle pintura donde casi no se ve. O sea, aquí abajo no hace falta que en pintura rápida de escenografía y demás, o figuras que queramos en nivel tabletop, le apliquemos debajo de la figura ese pigmento aquí debajo, porque nosotros la figura vamos a colocarla, como podéis observar, aquí encima, y entonces va a ser una visión en un angular de águila. Entonces va a ser más complicado que veamos zonas o recovecos que se encuentran más debajo de la figura. Voy a seguir aplicando los metálicos y nos vemos en el siguiente paso. Ya hemos terminado de aplicar el metálico a ambas partes. Solo he seleccionado ciertas partes metálicas para aplicarla, ya que si tuviera que darle a todo tardaría mucho más y me interesa sacar pronto las baterías venganza para que se puedan usar en el campo de batalla y no tardar mucho. El siguiente paso que voy a hacer es las partes que llevan hueso. Voy a darle la capa base con Sandry Dust. Mismo proceso, intento no mezclar el agua de los metálicos con el agua de los colores no metálicos. Paleta húmeda y comienzo a rellenar las partes que irían de hueso, como podéis ver. Tampoco hace falta que
os tengáis que esmerar mucho ni querer cubrir toda la parte de la figura. No pasa nada si se os clarea un poco el rojo, ya que lo que nosotros queremos es cubrir la mayor parte de área en el mayor tiempo posible. Así que rápidamente tenemos que intentar hacer este proceso y así aplicando todo el color hueso en la figura damos esta base también de Thundry Dust. Como veis, ya he terminado de dar la base de Thundry Dust. Os sigo repitiendo que no soy insistente, o sea, no me paro a rellenar toda la figura por completo, ya todos los esqueletos por completo, respetando todo el volumen, ya que lo que a mí me interesa, como podéis ver en cámara, es que esa parte quede ya insinuada. O sea, me interesa más para este tipo de pintura la insinuación que el hecho de rellenar o tener ese horror vacui, esa necesidad de tener todo pintado, o sea, todo al máximo. No me interesa eso. Como veis, las partes de dentro están aún en rojo y ahora veréis como cuando siga aplicando colores y demás con aerógrafo, esas partes son insignificantes en el valor total de la figura, que es lo que a nosotros nos interesa en este tutorial. El siguiente paso que voy a realizar es el aplicar la base de algún que otro metálico con Warlock bronce. Este paso iría después del metalizado Volter, el Lead Bercher que se llama ahora, para que algunas partes metálicas del cañón que ya tienen esa base metálica nos coja mejor con el Warlock bronce. Así que, ¿qué parte va a ir con este color? Pues voy a seleccionar este anillo que tiene aquí. Lo voy a hacer así rápidamente. No me centro en esta parte de aquí abajo, porque esta parte de aquí abajo pues está ya de color plata y no queda mal. Me voy a centrar solo en esta parte de arriba. Como veis, si aplicamos el color con una base metálica frente a otra que vamos a aplicar que es de rojo, nos coge mucho mejor y brilla muchísimo más. Veis esta parte de aquí y este resorte que hay aquí, estas dos partes, para darle un poco de volumen al cañón principal. Esto sería esta parte, y luego con el cañón de aquí, con la base, solo voy a iluminar los picos de la figura. Como veis, los picos están muy separados, así que es muy difícil salirse. Con el pincel voy a intentar hacer un enfoque, prácticamente dando con el lomo del pincel y dando así un rodeo. No pasa nada si ciertas partes del pico no las llegamos a pintar, pero veis que es muy fácil. Ya hemos aplicado el color bronce en estas partes, en los picos. Como veis, aquí sobresale, es más brillante el color, destaca más que en los picos de aquí abajo. Los picos de aquí abajo, al no darse sobre una base metálica, como veis, no brilla igual, pero queremos tener varias tonalidades y demás. Un consejo también que os doy es, si estáis en vuestra casa y tenéis acceso a ello, pillaros, si es posible, un secador. Este chiquitito es el que yo llevo usando mucho tiempo aquí en Chargame, y con eso podemos acelerar el proceso de secado y podemos ir también mucho más rápido. Bueno, este paso intermedio, que no lo he catalogado dentro de las pinturas citas al principio del vídeo, como hemos observado, es con el color sombra tostada de Model Air de Vallejo. ¿Cómo aplico esto y qué utilidad tiene? La utilidad de sombra tostada en una disolución acuosa tiene como objetivo hacer una capa o dar una opacidad con un color muy neutro, que es este color caoba, este color de sombra, sin llegar a ser un punteado, sin llegar a ser una veladura, sin llegar a ser una tinta. Es un mezclado intermedio. Lo que hacemos es aplicarlo, cogemos el aero,
aplicamos unos 10 mililitros de agua por cada gota. Voy a aplicar un par de gotas, una y dos. Y como sabemos los mililitros que tenemos que meter los mililitros que tendríamos que meter dentro de la cazoleta, podemos ayudarnos con una aguja, y lo que tendríamos que hacer es insertar la aguja en el agua y calcular si hemos echado 2 gotas, que son 2 mililitros. Como veis, aquí he cogido la cantidad exacta. Tampoco tenemos que ser muy perfeccionistas con esto, ya que con la capacidad de agua que le hemos metido va bien. Aquí, con esta jeringuilla, cuidado en casa, he hecho una mezcla de agua, se mezcla con el pigmento y ahora saco varias veces la pintura con la jeringuilla, haciendo una mezcla y evitando meter objetos dentro de la cazoleta como pinceles que puedan dejar algún tipo de residuo. Ya una vez la mezcla está hecha, colocamos algún plástico o algo encima de nuestro tapete de pintura para que no haya ninguna mancha sobre él, y nos colocamos un guante para no mancharnos la mano y aplicamos el sombra tostada. Voy a poneros 2 figuras para que veáis la diferencia de una a otra, o sea, de una pieza a otra, antes de aplicar el sombra tostada. Entonces, antes de aplicar el sombra tostada y luego cuando aplicamos la sombra tostada. A ver si consigo hacer focus. ¿Veis? Está así como unos colores, son unos colores bastante fuertes, que se ve donde empieza y acaba el trazo. Entonces ahora cogemos nuestro aero y aplicamos la sombra tostada. Somos alegres, o sea, no nos tiene que temblar el pulso haciendo este proceso. Tenemos que más que hacer un proceso de pintar, lo que estamos es rellenando con cuidado, porque a veces al ser una base muy acuosa se nos puede salir la pintura de la cazoleta, como me ha pasado a mí. Esto lo dejaríamos secar, pero yo voy a acelerar el secado con el secador. Aquí tenemos las 2 torretas de nuevo y os voy a explicar lo que acaba de pasar. Aquí tenemos la que todavía no le hemos dado la sombra tostada, y aquí la que sí. Si me enfoca bien la cámara podéis ver ya varias diferencias. La primera es que este color se ha quedado más saturado, o sea, los bordes de la pintura han quedado un poco más, han desaparecido algo más. En este, sin embargo, que no tiene sombra tostada, podéis observar que el color sigue un poco tocho. Se notan mucho más las pinceladas de lo que son las pinceladas del pincel seco, el metálico y demás. Entonces voy a aplicarle a los dos el sombra tostada antes de seguir con el proceso de pintada. Pero como veis, este tiene mucho más brillo. El que no tiene la sombra tostada hecha, que es este de aquí, tiene mucho más brillo. Este de aquí ha quedado como más opaco, los bordes han quedado más escondidos, ¿veis? Ha quedado también como si fuera una especie de mancha, que han quedado un poco más de mancha de aceite y demás. Ha quedado como un poco más sombreado. Como podéis observar aquí, aparece el degradado, ese sombreado del sombra tostada en la figura. Aquí se ve un poco más oscura que en cámara, ya que en cámara, pues con la luz que reflejamos aquí de 5500K, pues no se nota mucha diferencia, pero aquí en la cámara sí. Voy a hacer el siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería la aplicación de las tintas. Las tintas que suelo usar las tintas que voy a usar y suelo usar más comúnmente son estas tres: Rheinland Fleshade, Null Oil, Coelia. ¿Dónde voy a aplicarla? Pues voy a aplicar el Null Oil en las zonas metálicas del cañón, sobre todo
para darle un sombreado extra, más que el que nos ha dado la sombra tostada. Preguntaréis por qué no uso los pinceles Citadel de sombras y demás. Normalmente yo para escenografía y demás no suelo gastar los recursos de pinceles de alta calidad y demás, ya que la escenografía tiene que ser a la postre del uso que se le va a dar, y el uso de esta escenografía es principalmente de torneo. Así que el metálico iría del Blue Oil, paso, antes de rellenarlo todo, paso al siguiente paso. De Coelia iría estas partes de metal intercalado mucho intercala mucho el Coelia con el Blue Oil, ya que con esta aplicación conseguir romper un poco la monotonía de siempre sombrear, siempre dar el shade oscuro con el Blue Oil. Por otra parte, usamos el Rayland Flesh Shader para darle esa oscuridad al color campana, al color de un metal más marrón. Se han secado las tintas y demás, voy a aplicar en las zonas de hueso el Terminator Stoner. Muchos de vosotros preguntáis por qué estas pinturas, mucha gente se equivoca y se piensa que el bote no, que es que el bote ha venido en mal estado, lo que sea. No, este bote viene seco, ¿vale? Es una pintura dry, tiene que ser, si os digo, tiene que ser cremosa, tienes que pasear el pincel, tiene que quedar impregnado de esta pintura. Esta pintura atrae mucho por día porque no tienes que estar mucho tiempo, no tienes que pasarte mucho tiempo secando la pintura en la paleta, y te deja la posibilidad de tener esas pinturas secas, ese tono seco, para atinar rápidamente a dar esas luces en seco para adivinar la figura. Los pinceles secos deben, como siempre, insinuarse, no tenemos que ser cuidadosos e intentar no darle mucho al rojo, pero deben aplicarse como una insinuación. No debemos perder mucho tiempo. Como veis, solo queremos iluminar un poco, no perdemos mucho tiempo en reiterarnos, en darle muchas capas. Simplemente adivinamos rápido la figura para terminar pronto con el trabajo de pintura y podamos dedicarnos a otras cosas. La escenografía, os sigo repitiendo, son elementos que, aunque tengan que estar pintados, si le damos demasiado detalle, nos consume mucho tiempo en recursos. Y tampoco en una mesa lo que importa más que nada es que si tenemos una mesa esté totalmente pintada, ya tendremos tiempo de dedicarnos a darle más detalles. Como veis, va cogiendo color. El siguiente paso, ya una vez dado el pincel seco, sería darle un poco de esa luz final rápida al tono hueso. Al tono hueso, yo el que uso normalmente es algunos usan Scrapping Skull, pero yo uso el Flyer One Flesh. Lo mismo, cogemos la figura, cogemos ya un pincel de detalle y aplicamos en las líneas una insinuación de dónde pegaría la luz para iluminar así un poco, como veis aquí, para iluminar así un poco esta parte de la figura. Como veis, algunas pinceladas son más anchas que otras, pero no importa. Simplemente lo que nosotros queremos es adivinar un poco el volumen total de la figura. Ya hemos terminado de darle esa iluminación al hueso. Ya va acabándose un poco el tema de la figura. Lo que sí pasaríamos antes de seguir es al efecto Vallejo, pigmento. Tenéis que, siempre que apliquéis este pigmento, tener la seguridad de hacerlo en una superficie en la que no os vayáis a manchar mucho, ya que este pigmento es muy volátil en el sentido de que cuando hacemos la aplicación del mismo podemos manchar mucha parte de la mesa y la ropa y demás.
Como veis, este pigmento voy a intentar enfocarlo lo mejor posible. Cuando se aplica le da cierta oscuridad a la figura, da igual que lo apliquemos en el metal o en el rojo, lo que tenemos siempre que intentar es hacerlo a modo sombra. ¿Qué es a modo sombra? Que caiga donde estén los recovecos de la figura, dándole ese aspecto de oscuridad en las zonas más que se adentran más en ella, y dándole también ese aspecto de suciedad y de volumen a la figura. Voy a haceros una pequeña prueba aquí de esta figura para que la comparemos con el otro cañón. Estos pigmentos pueden mezclarse también con agua y demás, y adquieren otro tono. Ahí, por ejemplo, me quedaba un resto de tinta y sobre esa tinta voy a hacer un poco de punteado y demás para darle esa oscuridad a el abajo del cañón. Se la voy a hacer por ambas partes para que quede más oscuro. Podemos echarlo en seco o podemos, sin embargo, coger un poquito de agua, como veis en la paleta, para mezclar un poco de pigmento y hacerlo un poco incluso más oscuro. Como veis, el cañón queda mucho más adivinado, lo que es el volumen queda mucho más sucio, y cuando se seca y pulverizamos el barniz, recordemos que todas las figuras debemos, lo que nos sea posible, justo cuando acabamos de pintarla, aplicarle un barniz. Yo en concreto el que uso es el nuevo de Citadel Monitorum Varnish, cuya fórmula química ha cambiado, ya no nos pulveriza con las motas blancas esas que tenía el antecesor, el Purity Seal. Así que cuando ya a esta figura, porque este polvo, ya os digo, es volátil y se suele caer, cuando a esta figura ya le echemos el Purity Seal, ese polvo que está aquí, ese polvo que permanece en los recovecos, que si soplamos salta, se va a quedar pegado a la figura. Ya le he pegado con el Vallejo Pigment, y además le he aplicado la capa de barniz del Monitorum de Citadel, la nueva que han sacado. Como veis, ya ha cogido un cuerpo la figura, ese rojo ha quedado más apagado, el polvo se ha metido por los recovecos, como veis aquí, dándole ese sombreado a la figura. Prácticamente esta figura a nivel de mesa ya está lista. ¿Qué faltaría por hacer o qué se le podría hacer a esta figura si tuviéramos más tiempo y demás? Pues podríamos aplicar un null oil para darle un sombreado más específico a los recovecos, a la línea. Podríamos ponernos a pintar todos esos remaches que podéis observar aquí. También podríamos darle con el aerógrafo a los ojos de la calavera para darle para dotarlos de esa energía y demás. Aplicarle un pigmento más claro, un mithril, un Stonecast Silver a este metálico para darle unas luces por aquí. Pero básicamente esos son procesos de pintura ya un poco más detalladas. Si nosotros lo que queremos es sacar rápidamente, dar rápidamente un edificio y demás para que haga presencia en la mesa, como veis, estos son los pasos más rápidos con el intentando sacar siempre eso, el mínimo de pintura que se pueda aplicar, y haciéndolo muy rápido. Este tutorial ha sido mi primer tutorial, lo he hecho muy despacio. Espero que os haya gustado. También os digo que habrá más tutoriales a partir de ahora, que ya tenemos aquí todos los artilugios para hacerlo. Lo que sí os digo es que